el cuerpo sufriente de Cristo. ¿Ya? Fundamentalmente vamos a tomar este tema también bajo dos respectos, ¿eh? Bajo dos respectos, uno de los cuales quiero hacer una pequeña introducción, digamos, como para partir, esta meditación. ¿Ya? Nosotros cuando visitamos a un enfermo, visitamos normalmente a una persona que se siente y que, por cierto, es objeto de la misericordia del Señor, que es objeto de la compasión, en el sentido más profundo de la palabra, de la empatía de toda la iglesia. Es un hermano que sufre y por tanto le vamos a llevar consuelo, le vamos a llevar contención, le vamos a tratar de comunicar la alegría del Evangelio, etcétera, ¿ya? Pero todo eso lo hacemos muchas veces mirando al enfermo justamente como eso, como un objeto de mi atención. Yo como ministro, voy a visitar al enfermo, atiendo al enfermo, en el caso mío, yo, yo como sacerdote voy y le llevo la oración de los enfermos. A ver, perdón, voy a pedir que apaguen los micrófonos. Señora Ana Méndez, tiene el micrófono encendido. Pásame dale plata, porque no puedo, porque yo estaba comprometida con esta reunión. Pásame plata. Vamos a pedir, por favor, que apaguen Anita, los micrófonos. sí. Anita Barra, por favor, ¿puedes silenciar tu micrófono? Anita Barra. Anita, por favor, Anita. Yo no tengo mi prendo. No sé, padre, cómo lo podría silenciar yo. Déjame ver si yo los puedo silenciar. Tú deberías tener la opción de silenciarlo, Jaime, si eres anfitrión. Sí, es que eso ando buscando. No me da la opción acá. Silenciar. Buscando también donde se silencia. Jaime, Hermano. Jaime, cuando tú pinchas en el chat o pinchas el icono de cada participante, ahí puedes ¿Ya? silenciar. Ya, gracias, Eduardo. Sí, porque varios. Ahí sí. Ya, hermano, ahí te dice anfitrión, usted que maneja más el... Ya. Sí, no, y ahí están silenciados ya. Están silenciados los micrófonos, sí, porque si no es un poquito, además que queda grabado, puede quedar grabada una pelea. Ya, hermano, agradecido. Una pelea por el equipo, justamente. ¿Me escuchan o no? Sí, hermano, yo al menos se Ya. escucha bien. Perfecto, ya. Perfecto, ya. Entonces, entramos de nuevo en materia. Ya, si quieren, silenciar micrófono no significa apagar pantalla. Así que pueden prender sus pantallas para poder ver con quién estoy hablando. Ya, como digo, cuando hacemos nuestra visita a los enfermos, cuando atendemos a las personas en la iglesia, claro, las hacemos y las consideramos objetos de la misericordia, de la compasión entrañable de Jesús que pasa por nuestro ministerio.
ya sea el ministerio de la visita del enfermo, del ministro de la comunión, del ministro que le lleva, en el caso sacerdote, el sacramento de la reconciliación o el sacramento de la unción. Sin embargo, nunca se nos debe olvidar de que la iglesia está constituida por sujetos, que tienen que ser considerados como tales y que tienen que saber que están asociados al cuerpo de la iglesia como sujetos. Eso es súper importante recordarlo, más allá de las connotaciones teológicas que puede tener eso, también respecto de las connotaciones psicológicas que tiene eso. Un problema que ocurre con muchos hermanos enfermos y enfermas, es que cuando se enferman, especialmente con los que han sido más activos en la vida, creen que ya están prácticamente siendo una carga, siendo un lastre, siendo una molestia para el resto. Las personas que han tenido una vida muy activa, cuando esa actividad tiene que cesar por enfermedad o por vejez, muchas veces por sobre los dolores propios de la enfermedad, por sobre las molestias propias de la edad, viene ese dolor mucho mayor, mucho mayor, que pasa por el sentirse, lo voy a decir en palabras como lo dirían muchos enfermos, por sentirse inútiles, por sentir que ya no están haciendo nada productivo ni por su familia, ni por su comunidad, ni por ninguno de los que los rodean. Esa percepción, esa autopercepción que muchas veces un enfermo tiene, nosotros tenemos que tratar de ayudar a que salga de esa sensación, a que salga de esa autovaloración negativa. Y va a salir en la medida en que nosotros, por una parte, le recordemos que él es un sujeto, y que seguirá siendo un sujeto, dueño de sus decisiones, dueño de su vida, dueño de su voluntad, hasta el final, y que como sujeto está llamado también a la construcción de un proyecto común. Y que en esa construcción de un proyecto común, que es el proyecto de Cristo llamado la Iglesia, no solo están implicados los sujetos activos, aquellas personas que pueden hacer cosas efectivamente, que pueden dirigir un grupo, que pueden movilizarse para atender a otro, que pueden acercarse a los que sufren, aquellos que pueden hacer cosas. No solo esos son sujetos, sino también son sujetos aquellos que, sabiendo que son miembros del cuerpo de Cristo, colaboran de una manera más pasiva o más tranquila con este ministerio de la misericordia que el Señor nos ha entregado. Fíjense que las mismas palabras que ocupamos respecto de los enfermos, a veces nos traicionan en esta consideración. Nosotros escuchamos muchas veces, ahora escuchamos palabras un poco peores, pero antes escuchábamos muchas veces la palabra, para referirse a los enfermos, la palabra paciente. La palabra paciente y la palabra pasivo son palabras que están muy de la mano. La palabra paciente es alguien que está padeciendo, y por tanto, en la medida que está padeciendo algo, y no haciendo desde sí mismo algo, nos parece que tiene que someterse, o nos parecía que tenía que someterse a la voluntad de otros, porque es el paciente.
¿ya? Por tanto, el paciente tiene que obedecer sin chistar lo que le dice el médico, obedecer sin chistar respecto de lo que las personas que lo están cuidando le indican, etcétera, etcétera. Nosotros esperamos muchas veces del paciente, por el hecho de que sea paciente, justamente eso, una paciencia que la queremos, que muchas veces la queremos cercana a la inactividad total. Sin embargo, el paciente es también un sujeto que sufre, que se preocupa, que en la medida en que se sabe tratado como sujeto, puede también responder como tal. Fíjense que en el sistema actual, en el modo actual, como se trabaja con los enfermos, se ha ido en el mundo laico, digamos, en el mundo extraeclesial, en el mundo de la salud, por ejemplo, se ha ido cada vez dejando más en claro este papel de sujeto que tiene el paciente. Por eso ahora, por ejemplo, si ustedes han tenido la experiencia de ir a un hospital, cuando uno iba antiguamente al hospital, uno se sometía calladito, digamos, a lo que el médico decía, y el médico determinaba, le voy a hacer tal y tal cosa. Ahora, para cualquier procedimiento, el médico o las personas que están realizando el procedimiento le tienen que informar al paciente con toda claridad lo que le van a hacer, las consecuencias que va a tener, y le van a tener que pedir siempre el consentimiento, siempre. Esa petición de consentimiento, que es norma ahora en las atenciones médicas, es precisamente un considerar al enfermo no como un objeto, sino como un sujeto. Y en eso ha habido una madurez en el mundo de la atención de la salud, que también tenemos que nosotros pensar y practicar cuando vamos a visitar a un enfermo. Por eso yo les decía el otro día, y a lo largo de las veces que nos hemos encontrado con este grupo, uno siempre tiene que pedir permiso al enfermo para cualquier cosa, o tiene que pedirle su consentimiento. Uno puede estar absolutamente convencido, uno, como el que visita al enfermo, de que al enfermo le vendría bien que se confesara, o que lo visitara el sacerdote y le llevara la unción, o que al enfermo le vendría bien que se reconciliara para que pudiera comulgar. Pero no podemos imponerle eso. No podemos imponerle ese parecer nuestro a ninguno de nuestros enfermos. Tenemos que invitarlo. Tenemos que ir haciendo con ellos un proceso en el cual ellos finalmente sean los que dicen, ¿sabe qué? Yo quiero que si puede venir a verme el sacerdote para confesarme, o si puede venir el sacerdote a traerme, o el diácono, o usted mismo, misma, a traerme la comunión. Tiene que nacer de él, porque él es sujeto. Obviamente cuando por el avance de la enfermedad o de la edad, esta persona que está enferma no puede ya tomar esa decisión, ahí obviamente la decisión la toma la familia. Y por eso muchas veces pasa que es la familia la que pide que el sacerdote vaya a llevar la unción del enfermo que ya está moribundo. Bien, perfecto. Perfecto. Hay alguien que asume en la condición de fragilidad del enfermo, asume vicariamente, digamos, el hecho de la capacidad de tomar decisiones de esa persona. Pero antes de eso, no se olviden nunca de que en el cuerpo de Cristo hay miembros sufrientes, y que los miembros sufrientes del cuerpo de Cristo también son miembros de ese cuerpo. Y por tanto también están invitados a la construcción
de esta y a la edificación de este cuerpo que es la iglesia. Y por tanto, esta implicación y esta construcción la hacen desde ellos, desde ellos. No solo están para recibir lo que nosotros decidimos sobre ellos, hacer sobre ellos, o para bien de ellos, sino que también ellos mismos están invitados a tomar esa parte, esa decisión más activa, ¿ya? Eso como primera cosa, para que nos quede claro, el enfermo que visitamos, el adulto mayor que visitamos, no porque esté impedido de hacer muchas cosas, está convertido en un miembro absolutamente pasivo e inerte del cuerpo de Cristo. Al contrario, no es un objeto, no es solamente un objeto de nuestra compasión, de la misericordia de la iglesia, de la acción salvífica de la gracia de Cristo que pasa a través de los ministros, sino que es un sujeto que tiene que aportar todavía desde su condición, que tiene la dignidad de aportar desde su condición de sufriente a la edificación espiritual de todo este cuerpo de Cristo. Y eso no se nos puede olvidar jamás. Vamos a dar un pasito. Vamos a tomar un texto que es de San Pablo, del capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios es una de las cartas más, uno de los fragmentos más personales de San Pablo. Si bien es cierto, la carta a los Corintios en general, las dos cartas a los Corintios, están llenas de elementos autobiográficos, al igual que la carta a los Gálatas, al igual que la carta a los Efesios, por ejemplo. En general, todas las cartas de Pablo tienen elementos autobiográficos, quizá en donde la riqueza autobiográfica de Pablo, sobre Pablo, que más manifiesta sea justamente en ambas cartas, las dos cartas a los Corintios. Y en el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, es quizá el punto clave, digamos, o el punto más íntimo de esta confesión autobiográfica. Por eso vamos a leer un fragmento de este capítulo para que podamos así entonces también fijarnos en algunos detalles a propósito de esto que estábamos diciendo en la introducción. ¿Ya? Si alguien pudiera prender su micrófono, uno solo, digamos, o una sola, para poder hacer la lectura que nos ayude a todos, para no ser yo el único que habla acá. Se ve con claridad, ¿no es cierto? Leo, padre. Por favor, ¿No puedo hacer? sí, pero una persona que lea. ¿Quién me dijo Leo, padre? Caballero. Ya, Sergio. lea. Sergio, lea usted, pues. Conozco a un discípulo de Cristo que hace 14 años, no sé si con el cuerpo o fuera de él, Dios lo sabe, pues arrebatado al tercer cielo, y sé que este hombre, no sé si con el cuerpo o fuera de él, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre es capaz de repetir. De ese hombre podría jactarme, pero en cuanto a mí, solo me glorío de mis debilidades. Muy bien. Sigue el texto. Voy a mover la imagen un poquito para... Ahí. Ahí. Para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. 3 veces pedí al Señor que me librara, pero él me respondió, te basta mi gracia porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien, me glorié de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso,
Me complazco en mis debilidades, en los aprobios, en las privaciones, en las persecuciones, y en las angustias soportadas por amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Les decía, este texto es muy interesante porque nos muestra muy de cerca un aspecto biográfico de Pablo que a veces no lo tomamos tan en cuenta. Comienza el texto, digamos, haciendo alusión a la experiencia espiritual de Pablo. Esto de que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo, fue arrebatado al paraíso, etc. Esta manera de describir una experiencia mística de Pablo es lo primero. Aquí Pablo asienta su fe. Probablemente, Pablo cuando hace esta confesión está refiriéndose, además con la precisión de que hace 14 años, está refiriéndose al momento de su conversión o alguna experiencia mística vivida inmediatamente después de la conversión. Probablemente a ese dato de su vida se está refiriendo, a ese dato básico, que es el momento en que camino a Damasco, este hombre, Saúl, es interpelado por el resucitado y este hombre, Saúl, se deja ganar por el resucitado y se transforma de perseguidor en anunciador, en enviado. ¿Ya? De ahí viene todo el proceso de maduración de Pablo, de cuál va a ser su ministerio, que termina siendo el apóstol de los gentiles, del apóstol de los paganos, después de un discernimiento largo que dura varios años, etc. Pero este discernimiento parte en Pablo desde esta llamada que genera en él, que es leída por él como esta, en el marco de esta experiencia mística. Y con todos los elementos que la experiencia mística tiene. La idea del arrebato a un lugar que él no controla, fue arrebatado al tercer cielo o al paraíso, como dice el texto, la idea de que esa experiencia mística que él vivió es irreproducible, oyó palabras inefables que el hombre es incapaz de repetir. Tuvo una experiencia que difícilmente podemos transformar en relato. Eso es lo que nos está diciendo el propio Pablo. Sin embargo, inmediatamente, después de esa confesión, viene la confesión de la fragilidad, viene la confesión de la debilidad. Pablo, a partir de esa experiencia que ha vivido, de esa experiencia mística, no va a encontrar ahí todo su fundamento y todo su sentido de autoridad. Él se siente ciertamente autorizado por Dios para transmitir su misterio, se siente tan autorizado que a pesar de no pertenecer al grupo de los 12, se llama a sí mismo apóstol, y sin embargo, en vez de quedarse en esa consideración, Pablo de pronto se vuelve hacia su propia y frágil humanidad. Y por eso viene esto de solo me glorío de mis debilidades. ¿Ya? Dentro de las debilidades de Pablo, hay bastantes. Pablo era un hombre que tenía un carácter irascible. Si uno lee, por ejemplo, los textos de los Hechos de los Apóstoles, Pablo se relaciona con las comunidades y con algunos miembros de las comunidades de manera bastante tensa muchas veces. La relación entre Pablo y Pedro fue una relación
llena de tensiones y llena de fricciones. La relación entre Pablo y algún grupo de los primeros apóstoles que se consideraban más legítimamente transmisores del mensaje de Cristo, también tuvo con ese grupo, a los que Pablo llama un poquito irónicamente los superapóstoles. Pablo tuvo con ese grupo de apóstoles que iban detrás de él para vigilar, digamos, si estaba haciendo bien su tarea o no. Pablo tuvo ciertamente tensión con ellos, tuvo tensión incluso con los más cercanos, con Bernabé, con Marcos, con etcétera, etcétera. Hay una serie de personas que en las cartas de Pablo y en los Hechos de los Apóstoles se habla de que Pablo se relacionó primero muy cercanamente, pero que en esa cercanía también surgieron problemas de relación, y Pablo cortó con ellos, pero no cortó con la iglesia, y no cortó con su ministerio. En ese sentido, ahí tenemos una de las fragilidades de Pablo, que nosotros las compartimos. Si hay una tarea compleja que tenemos en el ministerio, es cómo conciliamos nuestras ganas de servir con la comunidad en la cual estamos llamados a servir, con la jerarquía que hay en esa comunidad, con los distintos caracteres que nos encontramos en el ministerio. Ahí hay ciertamente una fragilidad grande, pero que estamos llamados a, siguiendo el ejemplo de Pablo, también a asumir y a trabajar. Pero además, Pablo nos recuerda en esta carta y nos da un dato inédito en esta carta, que no lo da en ningún otro de los detalles, y es el famoso expediente de la espina clavada en la carne. Los teólogos, los biógrafos de Pablo se han hecho miles de veces, se han llenado páginas y páginas de hipótesis de qué será esta espina clavada en la carne, o sea, cuál será, a qué dolencia Pablo se estaba refiriendo. Se estaba refiriendo a una dolencia física que pudiese ser comparado a la molestia de una espina, digamos, como muchas veces nosotros decimos, tenemos aquí un dolor así, como que me clava aquí, y lo decimos, o cuando respiro parece que se me clavara algo en el pecho, etcétera. Tenemos muchas veces esa expresión. Se estaría refiriendo Pablo a una cuestión de carácter física, a una dolencia, no sé, hepática o pulmonar o lo que sea, o se estaría refiriendo a una dolencia más de carácter espiritual. Ojo, de un pequeño detallito aquí. La palabra carne, en Pablo no significa necesariamente cuerpo. No significa necesariamente cuerpo. Pablo distingue claramente las dos palabras. La palabra cuerpo, soma, significa una cosa, y la palabra sarx, carne, significa otra cosa, no necesariamente ligada a la corporeidad. Cuando Pablo habla de carne, se refiere normalmente a la fragilidad humana. Por tanto, una espina clavada en la carne no necesariamente quiere decir que Pablo haya sufrido una dolencia física, que le fuera en algún momento como una suerte de impedimento o de obstáculo para realizar la misión. Puede perfectamente también referirse a una fragilidad de carácter psicológica o espiritual, algo que ver con el carácter. No necesariamente significa una cosa de carácter absolutamente físico, ¿ya?
Eso para dejarlo claro. Pero está ahí, está ahí. Pablo experimenta en su ministerio de que hay una dificultad, tan importante que, como dice el propio apóstol, le ha pedido a Dios que lo libere de esa dificultad, que lo pueda sentir, lo pueda hacer sentirse aliviado, de manera de poder seguir su ministerio sin tener este elemento. Y sin embargo, la respuesta que Pablo dice recibir de Dios es muy buena. Te basta mi gracia. Te basta mi gracia. La acción de la gracia se va a vivir justamente en la fragilidad. En la fragilidad, en la acción de la gracia se va a vivir tanto más cuanto somos conscientes de que esta condición humana frágil nos acompaña, y que en esta condición humana frágil somos capaces de dejarnos ganar por la acción de Dios, por la acción de Cristo, y podemos ponernos al servicio de esa acción para bien de los demás y para bien de la iglesia. ¿Se acuerdan? Decía en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, que leíamos la otra vez, alguno de los miembros sufre, todo el cuerpo sufre. Alguno de los miembros es glorificado, todo el cuerpo es glorificado. ¿Alguno de sus miembros está sufriendo algún tipo de fragilidad? Sí, pero eso lo excluye, eso lo deja como un miembro inerte. La respuesta Pablo la da acá, la da en el capítulo 12 de la segunda carta. A pesar de la fragilidad, a pesar de la debilidad, Pablo continúa en el ministerio. Y Pablo, es más, esa fragilidad que Pablo experimenta va a ser para él testimonio de la primacía de la gracia. Es el Señor el quien hace la obra a través de los miembros de su cuerpo, incluso de los frágiles, incluso de los más débiles, y no son los miembros de su cuerpo los que hacen la obra autónomamente. Por eso es que Pablo terminará diciendo en este texto dos cosas que son curiosas. Me gloriaré de mi debilidad, es decir, no la trataré de disimular, no trataré de hacer como que la debilidad no está. Tendré plena conciencia de que está mi debilidad ahí presente, y es más, me complaceré, dice al final, me complazco en mis debilidades, porque al recibir esta fragilidad y asumirla no como una carga, sino que casi como un don, es cuando tengo la oportunidad de mostrar la fuerza del Señor que actúa en sus miembros más débiles. Eso piénsenlo ustedes, por ejemplo, en la propia experiencia del ministerio, y especialmente cuando por una u otra cosa nos sentimos incapaces de realizarlo. Pero también piénsenlo ustedes en las personas que en medio de sus dolencias de pronto empiezan a experimentar esa sensación de estar de más, de estar siendo una carga, de estar siendo inútiles
frente a una vida en donde habían centrado su valor en la utilidad que prestaban. Muchas veces uno se encuentra con enfermos que dicen expresiones como la siguiente: no, mire, si yo ya estoy pidiendo los descuentos, ¿eh? Ya pasó mi tiempo, y Dios me está regalando este tiempo, pero que en el fondo no sirvo para nada, digamos, y estoy ahí nomás esperando. Precisamente a esas personas que empiezan a sentir esa sensación, empiezan a vivir la sensación de que pasó su tiempo, de que ya están de más, de que lo único que cabe es esperar la muerte, que ojalá la muerte llegue pronto para no seguir siendo una carga para esta familia, es justamente a quienes tenemos que llegar con la buena noticia de que los miembros frágiles del cuerpo de Cristo siguen siendo miembros y siguen hasta el final, realizando su parte en esta obra. ¿Ya? Vamos a mirar inmediatamente otro textito, que lo tengo acá, que está muy conectado, que está muy conectado con lo que estábamos diciendo. Si alguien me puede ayudar con este texto, que es de la carta a los Colosenses, en la lectura, por favor. No se me leen. Ya, ¿puede ser ahora? Sí, denle nomás. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Antes, a causa de sus pensamientos y sus malas obras, ustedes eran exaltados en Dios, pero ahora Él los ha reconciliado en el cuerpo carnal de su Hijo, entregándolo a la muerte, a fin de que ustedes pudieran presentarse delante de Él como una ofrenda santa, inmaculada e irreprochable. Para esto es necesario que ustedes permanezcan firmes y bien fundados en la fe, sin apartarse de la esperanza transmitida por la buena noticia que han oído y que fue predicada a todas las criaturas que están bajo el cielo, y de la cual yo mismo, Pablo, fui constituido ministro. Ahora me alegro de poder sufrir por ustedes y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la iglesia. En efecto, yo fui constituido ministro de la iglesia, porque de acuerdo con el plan divino, he sido encargado de llevar a su plenitud entre ustedes la palabra de Dios, el misterio que estuvo oculto desde toda la eternidad y que ahora Dios quiso manifestar a sus santos. Palabra de Dios. Te alaban, Señor. Fíjense este texto. Este texto también es un texto bastante interesante, pero aquí hay una dificultad de interpretación de este texto que hay que mirarla con cuidado, que es justamente la que yo puse aquí un poquito más oscura para que se notara. Este versículo, el 24. Ahora me alegro de poder sufrir por ustedes y completo en mi carne lo que falta el padecimiento de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Ya? Vamos a leer este texto vamos a leer este texto en relación a lo que estábamos mirando de 2 Corintios 12, del texto anterior, el texto a propósito de Pablo y la espina clavada en la carne. ¿Ya?
fíjense ustedes primero en este texto, aquí es donde yo les decía adelante, cuerpo y carne no significa necesariamente lo mismo, al punto que aquí utiliza la expresión Pablo cuerpo carnal. Cuerpo carnal. Si cuerpo y carne significaran lo mismo, la expresión cuerpo carnal sería redundante, sería como decir cuerpo corporal. ¿Ah? ¿Y qué otra cosa es el cuerpo, digamos? ¿Ah? Pero aquí justamente está hablando a propósito de la fragilidad. ¿Ah? A propósito de la fragilidad. Aquí hay una cosa que es importante decir. La enfermedad y el dolor, son una realidad innegable de este mundo. ¿Ah? No podemos vivir en el mundo de manera ilusa, pensando en que la fragilidad o el dolor van a ser ajenos a nosotros por el hecho... Apaguemos los micrófonos, por favor. No podemos vivir en este mundo pensando en que por el hecho de que tengamos fe, la fragilidad o el dolor van a ser ajenos a nosotros. Yo muchas veces lo digo en la parroquia, en las prédicas, en la parroquia. Ojo, tener fe no es haberse comprado un seguro contra accidentes o contra enfermedades catastróficas. No es tener fe, no significa estar asegurado frente, no, yo tengo fe, entonces no me va a dar cáncer, no me va a dar COVID, no me va a dar, no voy a sufrir esas cosas que sufre el resto de la gente. No, las voy a sufrir igual. Yo estoy sometido, cualquier persona, tenga fe o no tenga fe, está sometida a este misterio que es parte de la existencia. El dolor, la fragilidad, la enfermedad, el azar, los acontecimientos azarosos que a veces nos pueden impedir nuestra vida más plena. Uno dice, ¿por qué esta persona que era tan buena, por qué esta persona que era tan colaboradora, de pronto le dio esta enfermedad tan terrible? ¿O por qué esta persona que era tan servicial, que siempre estaba fuera de su casa por ir a acudir en la ayuda de los más frágiles, de los más débiles de la comunidad, ¿por qué la atropellaron? ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Y nos preguntamos cosas de ese tipo. Como si detrás de esa pregunta se instalara esta idea de porque tú tienes fe, entonces estás libre de todos estos problemas. Y no es así. El dolor, la fragilidad, la enfermedad, la muerte son una realidad de esta existencia que no podemos soslayar, que no podemos cubrir con el tupido velo de la fe. Es más, le hacemos un escaso favor a nuestro testimonio de fe si tratamos de decir, no, pero como usted tiene fe o como yo tengo fe, yo sé que no me va a pasar nada. No, porque le va a pasar igual, aunque tenga fe. Porque es parte de la dinámica de esta existencia que vivimos, ¿ya? Por tanto, frente a eso, dos cosas. Una primera, no podemos ocultar esa realidad. Yo creo que nosotros un poco ahora cometemos por exceso de celo, por exceso de cuidado, de tratar de que evitarle a los niños, por ejemplo, el acercamiento con la muerte, el acercamiento con el dolor. No dejamos, por ejemplo, a los niños, muchas familias no dejan a los niños ir a los funerales de sus familias, de sus familiares mayores, o tratan de evitar que tengan algún contacto con esa realidad. Yo creo que no les hacemos un favor cuando ocultamos eso, porque es parte de la realidad, y tarde o temprano chocamos con esa realidad tan terrible, sino que tenemos que
ayudar a justamente mostrar que esta forma de fragilidad es parte del mundo en el que vivimos, pero que esta forma, que esta parte del mundo en que vivimos puede ser también leído desde la fe. Y en la lectura de la fe, tenemos que evitar, lo segundo que iba a decir yo, evitar también una expresión que está siempre de la mano de la, por así decirlo, de la espiritualidad popular. La idea de que los males también los manda Dios. ¿Eh? La idea de que el Señor me envió esta enfermedad, el Señor me envió este dolor, el Señor me envió esta cosa. No, ¿eh? Como si la enfermedad, porque detrás de todo eso se está, digamos, traslapando, solapando, la idea de que Dios también de alguna manera utiliza activamente el mal, como para castigarnos, como para hacer ese tipo de cosas. Nosotros decimos una y otra vez, cuando yo era niño me enseñaron un Dios castigador y de pronto me di cuenta de que Dios no era así, de que Dios es misericordioso. Lo decimos, pero muchas veces, a pesar de que lo decimos, pensamos una cosa o sentimos una cosa distinta. Sentimos de que este dolor que tengo, Dios me lo mandó por algo, o de alguna manera este dolor que tengo, esta situación que tengo, me la merezco. No sé por qué me la merezco, pero Dios sabrá por qué me la merezco, porque por algo lo tengo. Se nos instala esa mirada, a propósito de Dios, que es ajena a lo que Jesús nos vino a decir. Hay que evitar también esa mirada. Hay que evitar esa mirada. Las enfermedades, las calamidades, las situaciones azarosas de la vida no las manda Dios. No es que Dios se esté complaciendo diciendo voy a mandar esta pandemia, voy a mandar esto otro, a ver si de alguna manera aprenden. Voy a darle a esta persona un momento de enfermedad para ver si en algún momento recapacita. No, no es así. La fragilidad es una parte innegable de la existencia humana. Por mucho que soñemos con superhumanos, por mucho que soñemos con un momento de la historia en donde estemos exentos de sufrir el dolor, el envejecimiento, la muerte, no. Son parte de la dinámica de la autonomía, de la dinámica autónoma de este existir en el que estamos. Lo que sí podemos hacer desde la fe es cómo eso lo integramos en un sentido mayor, Pablo incorpora en su ministerio, en su experiencia de ministerio, incorpora el expediente de la espina clavada en la carne. No la considera Pablo un castigo mandado por Dios. Le pide, por cierto, en este proceso de conversión que Pablo vive, digamos, durante toda su vida, le pide en algún momento de dolor y de fragilidad que aparte esa espina, pero no lo responsabiliza de esa espina, y a su vez no considera la espina clavada en su costado, clavada en su carne, no la considera un impedimento, un obstáculo para el ministerio, un obstáculo para seguir viviendo este ministerio que el Señor le ha encomendado. ¿Ya? Lo mismo estamos llamados nosotros a hacer respecto de nuestra fragilidad y también de la fragilidad de los otros. Cuando Pablo en el texto habla a propósito de esto de comparto, no sé qué estoy haciendo, ahí sí, algo está haciendo mal.
Cuando Pablo habla en el texto de completo en mi sufrimiento, completo en mi cuerpo, los sufrimientos que faltan para en la pasión de Cristo, no está diciendo nada más que su frágil condición no lo aparta de la misión de redención en la que él se hace solidario porque es miembro del cuerpo de Cristo. Porque es miembro del cuerpo de Cristo. Y si bien el cuerpo de Cristo inmolado en la cruz nos salva a todos, ese cuerpo de Cristo inmolado en la cruz también nos llama a ser parte de ese misterio de salvación. A ser parte de ese misterio de salvación, parte activa de ese misterio de salvación, con distintas acciones. Y eso es importante también recordarlo, uno, por una parte, para nosotros mismos en el ejercicio de nuestro ministerio, pero también una manera de llevar una buena noticia al enfermo. Esta enfermedad que usted tiene, primero no se la ha mandado Dios. Esta enfermedad que usted tiene no es porque haya tenido un vacilar en la fe. Esta enfermedad que usted tiene la puede tener su vecino que cree, su vecina que va todos los domingos a la iglesia, o su otro vecino que no está ni siquiera bautizado porque nunca ha creído en Dios. Todos estamos expuestos a la misma dolencia, a la misma fragilidad. La diferencia es que nosotros podemos, en esta fragilidad, sumarnos con nuestra oración por el dolor del mundo entero, por el dolor de la iglesia entera. Podemos sumarnos y hacernos parte activa, aunque no nos movamos de la casa, aunque no podamos salir de nuestra cama. Nos podemos hacer parte activa en este misterio de salvación que pasa por la cruz, por la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Se fijan? No es que Dios me haya mandado esta enfermedad a mí porque tengo fe o a mí porque no tengo fe. No, la enfermedad va a llegar, o la dolencia va a llegar, la vejez va a llegarnos a todos. Pero en medio de esa situación, nosotros podemos decir, sí, pero yo soy miembro activo del cuerpo de Cristo y por tanto, esto también yo puedo aprovechar este obstáculo que la existencia, que la vida me presenta, lo puedo aprovechar como una oportunidad de unirme solidariamente a este clamor del dolor que hay en el mundo y ofrecerlo también solidariamente para la salvación de nuestra humanidad, asociándome al misterio de Cristo doliente en la cruz. Yo creo que si uno puede, en la medida de lo posible, testimoniar eso, y por otra parte, si uno puede, en la medida de lo posible, hacer sentir al enfermo que su oración es parte activa de la acción de Cristo en la iglesia, si uno puede hacer eso, va a hacer un servicio también tremendo en este ministerio. No tratando de hacer que el enfermo se resigne al dolor, menos alimentándole la idea de que el dolor es una prueba que el Señor le ha puesto para ver si tiene fe, no, sino que estando en la circunstancia de un dolor que podría tener él como cualquier otra persona, él tiene, este enfermo o esta enferma, tiene la oportunidad de vivirlo en un marco de sentido nuevo, sabiéndose parte del cuerpo sufriente de Cristo, que padece por la redención del mundo entero.
¿Se entiende? Sí, sí. Yo creo que por ahí hay un punto que es bastante fecundo e importante de trabajar con nuestros enfermos, ¿eh? De trabajar en el discurso que llevamos cuando nos encontramos con los enfermos. ¿Eh? Poder apartar de ellos, por una parte, ese sentimiento de ¿no será que me está pasando esto porque me falta fe? ¿Ah? ¿No será que Dios ha querido mandarme esto para purificarme? Hay mucha gente que piensa cosas de ese estilo, que piensa que a pesar de que dicen que, no sé, porque Dios no castiga, de que Dios es misericordioso, etcétera, etcétera, se les pasa por la mente, se nos pasa por la mente muchas veces, la idea de que la enfermedad es una suerte de justicia, ¿eh? De justicia divina que de alguna manera está actuando. ¿Ah? Y empieza a aparecer el sentimiento de culpa, etc. No, Pablo en sus cartas en ningún momento habla del sufrimiento como una suerte de justicia, pero sí en lo que Pablo insiste es que en la experiencia del sufrimiento, de la fragilidad y la cruz, ahí podemos entonces nosotros aprovechar esa circunstancia para unirnos a este misterio, ¿ah? y, y en este misterio entonces participar, aunque no nos movamos de nuestra casa, desde el ejercicio de la oración en, en esta colaboración por la salvación del mundo. ¿Eh? Me gustaría para terminar, contarles así rápidamente, hay una mística francesa del siglo XX que es muy interesante, muy interesante. De repente pueden rastrearla. De hecho, hay un sitio en internet donde se encuentra bastante sobre ella. Una mística que se llamó Martha Robin, o Robin. Martha Robin era su nombre, la Martha Robin. Y esta mujer tiene una historia bien interesante. Ella fue la fundadora de un movimiento apostólico que todavía existe y que aquí en Chile tienen una sede ahí en la 8ª región, en Tomé, un movimiento que se llama los Foyers de Charité. Los Foyers de Charité. La palabra Foyer de Charité en francés significa el hogar del amor. El foyer es en Francia, es el hogar en el sentido del horno o de la estufa que está en el centro de la pieza, de la chimenea o de la estufa, como la salamandra. Eso es un foyer, ¿ya? Bueno, esta mujer, la Martha Robin, ella desde muy joven le comenzó una enfermedad que la fue poco a poco dejando inválida, impidiéndole el movimiento. Una enfermedad degenerativa de la columna que al principio le causaba fuertes dolores y ella empezó jovencita con esto, cerca de los 19 años, y vivió hasta los 60 y tantos años, si mal no recuerdo, con esta enfermedad, que fue progresiva. O sea, cada vez pudo moverse menos hasta que finalmente esta mujer quedó ahí, armó una cama al lado de su chimenea, no en su pieza, sino que como en el recibidor de la casa, y desde ahí ella recibía a mucha gente que la visitaba y a muchos sacerdotes. Y lo que hizo la Martha Robin fue justamente, en medio de su enfermedad, darse cuenta de que ella podía desde esa situación ser un miembro absolutamente activo del cuerpo de Cristo. Y esta mujer escribía, rezaba, se entrevistaba con sacerdotes, hacía acompañamiento espiritual de muchas personas, sin moverse durante más de 30 años del sitio en donde quedó postrada. Y postrada sufriendo además dolores. Bueno, dentro de la maravilla de la vida de la Martha Robin,
es que los biógrafos de ella dicen que en las últimas décadas, además, décadas, no estamos hablando de los últimos meses de su vida, ella no recibía otro alimento más que la Eucaristía. ¿Ah? Ahí ya eso está a un nivel ya muy, muy de milagro, digamos, muy de milagro viviente. Ella se alimentó de la Eucaristía durante sus últimas décadas y siguió mucho tiempo animando, animando esta espiritualidad al punto que el follet de Charité se extendió prácticamente por todo el mundo. ¿Eh? Y justamente lo que el follet, en lo que se centra el follet, es justamente en esta acción de la gracia del Señor que se derrama en la iglesia, incluso en los miembros más frágiles, y que contribuye y que los invita a contribuir a la construcción del cuerpo total de Cristo, en donde no hay ningún miembro que esté exento de la solidaridad que lo ata, de la compasión solidaria que lo ata a los otros miembros. ¿Eh? Es bien importante, es bien interesante si tienen algún momento les voy a poner en el chat el nombre de esta mujer, cuando pilla dónde está el chat, aquí, ahí está. Les voy a poner el nombre de esta mística. ¿Eh? Ella se llama ese es el nombre de ella, y el movimiento que ella fundó es el Follet. Es ese movimiento que ella fundó. Como digo, hay una página en internet donde uno puede tener acceso a esto, y para mi gusto da muchas luces la vida de esta mujer y la manera como ella enfrentó su fragilidad para también ayudarnos a realizar la tarea de la visita a los enfermos. ¿Eh? Así que si pueden echar una miradita en la página, uno se mete a Google y llega a la página de los Follet en castellano sin problema. ¿Ya? Y con eso termino mi presentación. La idea de hoy era un poquito que darles esa otra mirada sobre el cuerpo de Cristo, del que todos formamos parte, esta vez el cuerpo sufriente de Cristo. Yo no sé si quieren compartir algo antes de terminar, algún comentario, alguna pregunta. Ahora sí que prendan los micrófonos. ¿Se les entró a vos? Padre, me gustaría que repitiera, no sé, resumido, ¿qué le digo al enfermo entonces cuando ellos dicen que es un castigo, esa enfermedad o ese dolor? A ver, resumido. Por una parte, de que la enfermedad y el dolor son parte de la existencia que vamos a vivir todos, que seamos creyentes o no creyentes. Por tanto, no es un castigo, no es una prueba de fe, no es algo que el Señor nos haya mandado, a nosotros especialmente, dado que somos hombres y mujeres de fe. Primera cosa. Porque si fuese así, entonces las personas que no creen estarían exentas, o al revés, las personas que creen estarían exentas de enfermedades y solo las que no creen. Pero por otro lado, que eso que nos pasa no nos inhabilita espiritualmente. No somos un lastre, una carga, un miembro inerte de la iglesia, sino que también somos llamados
a participar desde nuestra condición, desde nuestra fragilidad, en la construcción del cuerpo de la iglesia. Por tanto, la oración del enfermo también cuenta. No solo oramos por los enfermos, sino que con nuestros enfermos, con nuestros adultos mayores, con nuestros miembros más frágiles, oramos unos por otros para que la misión de Cristo encomendada a la iglesia pueda continuar. Nos encontramos, por ejemplo, con una catequista súper activa, pero que ahora está enferma y postrada, o con una recaudadora del 1%, que ahora está enferma y postrada, ¿y para qué? Y me dice, y ahora yo no sirvo para nada, porque yo ahora no me puedo juntar con mi grupo, no puedo visitar a las personas a las que visitaba, ¿para qué estoy aquí? Bueno, pero usted está haciendo oración y compartiendo viviendo desde su fe, esto que le está correspondiendo vivir ahora, y en esa fe activa, en esa fe que se transforma en oración, usted también está siendo parte de este cuerpo de Cristo, que construimos todos. Estamos llamados todos por el bautismo a construir. Eso como en resumen. Gracias, Padre. ¿Alguien más? Padre, ¿Vale? Padre guía de Cauquenes, hacerle su tan clara, fácil de entender para nosotros y también el anuncio hermoso de poder decirle a las personas que están enfermitas que sobre su nos está ayudando a seguir y sobre todo a ese que a nosotros este servicio nos ayuda, porque cada vez que vamos a visitar a un enfermito valoramos más lo que tenemos, de partida la salud, y darnos y salir. Sí, sí. Bien, vamos a ir terminando entonces, para que vayamos a preparar el almuerzo. Ya son las 12:20, vamos entonces a pedirle al Señor que nos ayude en este día. Vamos a pedir que nos haga siempre dóciles a su acción salvadora en medio nuestro, que nos abra los ojos, los oídos y el corazón para poder servir en medio de los que más sufren, y que nos haga dóciles a su voluntad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes No nos dejes caer en caer, tentación, líbranos del mal. Amén.